Dios le bendiga, le habla Noel Cabrera. Estamos a través de Altar 24, como todos los jueves, saludándolos desde la bella ciudad de Spring, Texas. Queremos primeramente informarle y hacerle para que tengan conocimiento en la nueva temporada que vamos a tener a través de Altar 24. Vamos a innovar un poco el espacio y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tener toda la semana vamos a tener a alguien diferente. Vamos a tener, por ejemplo, a Carlitos Figueroa. Vamos a tener a mi esposa Cecil, a invitados y este servidor para hacerlo un poco más dinámico, ¿verdad? Y salir quizás a través de la monotonía, ¿verdad? Para que puedan escuchar más personas, poder llevar palabras y que esperamos que sea de su agrado. Esta semana pues nos acompaña de nuevo el amigo Carlos Figueroa de Puerto Rico, que estará hablando sobre bajo el tema interconectado con ustedes, y sin más preámbulos, Carlitos Figueroa. Hola, ¿cómo están? Es su amigo Carlos Figueroa. Hoy trataré el tema de interconectado, muy pendiente a lo que estaremos tratando. Recuerdo la primera vez que tuve que cocinar un arroz. Mis padres habían salido a atender unos asuntos y estaban hambrientos, para serles honesto. Así que tomé la decisión de prepararme un suculento almuerzo, pero había un pequeño detalle, honestamente un gran detalle. Nunca había cocinado anteriormente, muy pendiente a eso. De más estaría decirle que esa experiencia se convertiría en una de las más notables odisías de mi vida. Se me quemó el arroz, no sabía que había que aplicarle aceite mientras cocinaba el arroz. Intenté hacer un arroz blanco, como se conoce en nuestros países de Latinoamérica, pero quedó en su mayoría amarillento con algunas tonalidades negras. De verdad no inspiraba comérselo. Frustración total. ¿Cuál fue la conclusión? Tardé en la confección de ese mismo arroz más del tiempo requerido, si hubiese sabido. Gasté más en nivel de inventario, lo que es compra en materiales, porque dañé materiales y tuve que volver a reponerlo más de lo requerido, y al final me quedé con hambre. Mi pregunta, ¿qué pasó? Y este es el principio, la moraleja que tiene que ver con este tema. En teoría tenía todos los recursos para confeccionar un excelente arroz. Tenía aceite, tenía arroz, tenía agua, tenía sal, pero carecía de dirección para completar la función. Tenía la teoría, en otras palabras, materiales, tenía arroz, agua, sal, etc., pero no tenía el conocimiento para la obtención de la función del mismo. ¿Qué me faltó? Este es el implícito, interconexión. Era el puente que iba a unir lo teórico con lo funcional. Es aquello que no se veía, pero que da grandes efectos visibles. Trayéndoselo en la teología paulina, en el libro o la carta de los Romanos, en el capítulo 1, Pablo exhorta a la iglesia con este principio. Las cosas que se ven vienen de las que no se ven. Lo visible viene de lo invisible. Y lo invisible es eso que interconecta aquello que le damos un espacio de visibilidad. Es lo intangible, lo invisible, para darle espacio a la tangibilidad, que es lo visible. Esto es la fusión entre la teoría y la práctica. La interconexión es el puente que hace posible que la teoría se convierta en práctica. Incluso la palabra interconexión tiene un prefijo que se llama inter, que significa junto, entre, y conexión es ensamble. La interconexión se da en la implicitez, pero produce efectos explícitos. Esta no la ofrece el grado de coeficiente intelectual que posea la idiosincrasia religiosa o las ideologías eclesiales que tengas. Solo la ofrece el tener una actitud a ser enseñable. Y eso, créelo, siempre está en una facultad implícita, pero va a producir efectos explícitos. Lo repito, la capacidad de tener una actitud a ser enseñable no se da porque naces con ella,
no se da porque hoy me siento inspirado a ser enseñable o tener una actitud a ser enseñable, sino que es aquello que trabajas en la implicitez, en aquello que no se ve, en aquellas áreas conductuales, actitudinales, que vas figurando para en aquel detalle que nadie ve, que nadie lo observa, pero tú sí lo sabes y el Espíritu Santo te redarguye para verlo, mostrárselo a Dios para que se convierta en una ofrenda. Traigo el bello principio de un autor anónimo de hace varios años atrás. Decía, la actitud, la consonante AC, labra el camino de la aptitud, AP, la otra consonante. Y eso determinará nuestra altitud. Se lo repito, nuestra actitud, o sea, nuestra disponibilidad, labra el camino de nuestra aptitud. Aptitud en nuestras capacidades, aquellos talentos que tenemos, tanto extrínsecos como intrínsecos, y eso determinará nuestra altitud. Normalmente en la cultura posmodernista occidental vivimos con ese teorema a la inversa. Hoy procuramos hacer algo si estamos aptos para algo. Y no hay ningún problema con tener aptitud. Yo estoy convencido de que tenemos que prepararnos. Pero el problema es que muchas veces carecemos de la preeminencia que es tener la actitud. Y es el deseo, el anhelo, la intencionalidad de lograrlo. Trayéndoselo en un teorema, no hay problema con que tú tengas aptitudes. Desarróllate en todo lo que puedas hacer. Pero trabaja en tu actitud, porque eso es lo que le va a dar sostenimiento, andamiaje, fundamento para aquello que tú vas a hacer. Hoy, la carencia de actitud se le ha dado una sobreponderancia hasta el aptos. Por eso hoy podemos tener personas muy bien capacitadas, pero con pésimas actitudes laborales. Hoy podemos tener, inclusive, lo más triste está el ministerio, personas muy bien preparadas a nivel teológicas, que no hay ningún problema con eso, pero no con un corazón de servicio. Pareciera que la preparación obstaculiza a aquel que fue el que llamó. Vuelvo y lo repito, no hay ningún problema con prepararse. Incluso fomento a prepararnos en todo lo que el Señor nos provea. Pero la finalidad, los títulos para los libros y los grados para los termómetros. El detalle de lo que le da la capacidad a tu preparación es tu actitud mediante la misma. En cierta ocasión me preguntaron lo siguiente: Carlos, sabes mucho de la Biblia, y esto no lo doy como un detalle de alarde personal, simplemente fue un comentario aleatorio de esta persona. ¿Sabes mucho de la Biblia? ¿Fue que estudiaste mucho? Y le contesté lo siguiente. Le dije, yo no me preparé para saber más del Señor, sino porque el Señor se reveló en mi vida, por eso me preparo. En otras palabras, yo no me preparé a nivel académicamente para entender o saber que era alguien, sino cuando comprendí que era alguien, por eso fue que estudié. Por lo tanto, el conocimiento no me atrapa, porque sé que si tengo algo, ni es para mí, ni para mi uso personal, sino es para ofrendarlo a aquel que me dio la oportunidad de darme su identidad, y que lo mínimo que debo hacer es darlo a conocer a otro, con lo mucho o con lo poco que sé. Así que tu actitud sostenga tu aptitud, y créelo que eso determinará, y no hablo de niveles, la altitud que Dios te dará. No se nace siendo enseñable, se requiere disponibilidad, actitud. Esta se depura por tu convicción más que por tu ánimo. Siéndoles honesto, el despliegue de tu actitud se va a figurar en el desánimo muchas veces. La materia prima que va a producir el ánimo en nuestra vida no está en negar la existencia del mismo, sino en enfrentar el mismo. Por eso te darás cuenta que el desánimo muchas veces Dios no lo quitará de tu vida. Escucha lo que te estoy diciendo. El ánimo se fomentará a la medida que utilices el desánimo como materia prima para
ser el combustible que va a encender tu ánimo. En cierta ocasión, me recuerdo hace unos años atrás, el cristianismo desarrolló una costumbre media adversa a nivel de evangelio. Decía, no pidas paciencia. Se fomentaba en los diferentes foros eclesiales. La gran pregunta, ¿por qué? Porque Dios te va a mandar prueba, decían. La gran pregunta que hago, ¿cómo se va a fomentar la paciencia si no hay un sentido adverso que te lleve a desarrollar la misma? ¿Cómo se va a desarrollar la fuerza en tu vida si no es que salen unas debilidades en tu vida? ¿Cómo tú vas a mejorar áreas actitudinales, conductuales en tu vida si no es que salen a relucir aquellas áreas que son antimorales y con falta de actitud? No estoy frecuentando con esto, ni fomentando licencia para pecar, ni dando una autorización a usar de la gracia de Dios, sino es que muchas veces el campo de la madurez en el Dios se va a dar en medio de descubrir las debilidades que Él mismo permite para que nosotros las enfrentemos en Él. Así que muchos de los matices que van a provocar desarrollo en ti y en mí, en la espiritualidad, se da en la medida de aquellas áreas que parecen inauditas, inéditas, y va a ser más el detalle de cómo la afrontemos con actitud en medio de él. La actitud no te va a decir, invítame, no te va a decir, mejora tu conducta. La actitud no te va a decir, anda, dispón un nuevo criterio para entender las cosas. No, es una decisión que vas a tomar en la implicitez donde nadie la ve, pero es lo que va a tener los grandes rasgos para traer interconexión. Volviendo al tema de mi suculento almuerzo, al cual nunca se dio, ese día de mi debut en el arte culinario, que fue un fracaso notorio, hubo la oportunidad de enmendar mis errores culinarios. Pero ¿qué sucedió? La frustración, la terquedad, el desánimo, el desasosiego, forjaron un andamiaje por mi falta de actitud. Era materia prima, pero al no tener mi actitud, ellos me fueron corroyendo mi corazón. Algunos me preguntaron luego de mi decadencia a nivel culinaria, ¿por qué podrías haber hecho? Y yo le contesto, podría haber buscado asesoría con un amigo, con una amiga que tuviera experiencia previa, porque los habían amigos que me podían ayudar. También, luego de unos días me percaté que mi madre tenía un libro de recetas sencillas, a pocos pies de la zona de desastre en aquella cocina. Tenía soluciones a mi alcance, pero mi terquedad, mi desánimo, mi frustración me cegaron. En fin, las soluciones estaban, pero al embargarme sentimientos de impotencia, desperdicié la oportunidad de que había materia prima que hubiese propagado el aprender más factiblemente. ¿Cuál es la materia prima en todo esto? Me preguntará. Pues el desánimo, la frustración, la insatisfacción, que son conductas y sentimientos que siempre te embargarán en situaciones en las cuales no tengas control, independientemente de la espiritualidad que tengas. Estas características y otras más florecerán en estas situaciones similares. El detalle estriba en cómo utilizarás esas circunstancias. Ahí es que está la actitud, que no puedes cambiar. Definitivamente, el no tener una actitud correcta, escucha, hermano y hermana, va a afectar tu proceso de enseñanza. Por eso es que la enseñanza no se da por una buena predicación meramente, sin ánimo de menospreciar, o por un buen discurso homilético. Puede haber un buen discurso homilético si no hay una actitud a trabajar con las áreas dentro del nivel de enseñanza que nos confrontan, que nos amonestan. La enseñanza se quedó simplemente en teoría. Es el famoso discurso cuando nos preguntan ¿cómo estuvo la predicación? Estuvo increíble. Pero al final nunca aplico nada de esa predicación en mi vida personal a nivel de praxis, dentro de mi contractor personal. ¿Qué es lo que pasa? Tengo la teoría, la comprendí,
pero no hubo una interconexión en que eso pasara algo práctico. ¿Por qué? Por falta de actitud. Por lo tanto,